Groenlandia, pero ya todos sabemos que también Donald Trump ha puesto su mirada en Irán, ¿correcto? Al respecto vamos a conversar, ya estamos en comunicación con Marwan Gil Imán, presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina. ¿Cómo estás, Marwan? Bienvenido a RPP, bienvenido a Perú también. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes, Jorge. Un gusto, gracias. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y por darnos luces sobre lo que viene ocurriendo en Irán. ¿Qué conocemos? Que es una revuelta social, que hay problemas económicos, que hasta el momento se suman, lamentablemente, más de 2.500 muertos, ¿no? Según organismos internacionales. Entonces, en este momento, ¿cuál es la situación en Irán y qué se puede esperar para los siguientes días? Mira, es muy preocupante la situación en Irán porque no hay que mirar solamente a lo que ocurrió ahora recientemente, las manifestaciones que empezaron a fines de diciembre, sino que hay que tomarlo como un hilo, como parte de una cadena que ya viene hace años, que el telón de fondo es que hay una crisis económica, incluso esa vez que desató las protestas, pero esa crisis económica va de mano con la situación política, geopolítica del país y luego de la región. Porque hay que también entender y tener en cuenta y no olvidarse que la economía que es tan caída, tan debilitada, también por varios factores, pero principalmente también por las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Entonces, el origen creo que es la frustración, el hartazgo al menos de una parte importante de la sociedad con su gobierno. Ujú. Y ahora, al mismo tiempo, Jorge, creo que lo que es importante, el status quo definitivamente no es la solución. Entonces, la sociedad requiere, reclama cambios, reformas, pero al mismo tiempo creo que para tener en cuenta desde afuera, cuando analizamos la situación, lo que menos ellos quieren o esperan ahora que caigan misiles, bombas o invasión de tanques en su territorio. Porque no es solamente Claro. una opinión, sino que si nosotros incluso, porque miramos a la región en total, es como un reloj, como una prueba, la historia reciente nos muestra que derrocar gobiernos en esa región desde afuera no es la solución. Y ahí Mm. basta solamente aludir hacia Afganistán, Irak, Libia, Siria, que cuando generas ese vacuum luego en la sociedad, en realidad empujas a la sociedad a un vacío y desatas luego nuevos monstruos y nuevos problemas donde Claro. encontrar una solución es mucho más difícil. Y eso que mencionas es importante porque Donald Trump desde los Estados Unidos ha dicho que está muy atento a la situación en Irán, se ha dirigido incluso a los manifestantes, ¿no? Ha exigido respeto para las manifestaciones, insinuando una intervención de los Estados Unidos. Desde Irán, ¿cómo ven esta posibilidad? Creo que, Jorge, es incluso lo que pasa con las propias protestas en Estados Unidos, donde Trump muchas veces se quejaba que hay muchas personas que agitan, incitan a la violencia y usan las manifestaciones. Y creo que lo mismo ahora ocurre también en Irán, que por supuesto tenés una parte importante que tiene reclamos legítimos, pero como en cualquier protesta masiva, tenés también banderas falsas, para decirlo así, que usan Claro. el espacio para luego generar odio, violencia o sembrar simplemente caos y desorden. Ahora, eso por nada justifica luego la represión brutal del gobierno, que al menos las cifras indican que hay miles de muertos, pero por supuesto incluso fue condenado por varios organismos internacionales la violación de derechos humanos. Ahora, insisto con eso, que hay que cambiar el status quo de la sociedad, requiere cambios, pero al mismo tiempo estoy convencido que la solución no es ahora una operación militar o una Mm. operación bélica, porque eso va a empeorar no solamente el país, sino que toda la región. Va a generar un caos, un desorden, y ahí la reciente historia con los talibanes en Afganistán, con Saddam Hussein en Irak, con Gaddafi en Libia, Jorge nos Mm. muestra que esos cambios se producen a partir de acuerdos políticos y decisiones diplomáticas. Ujú, correcto. En Irán encontramos un escenario bastante particular, ¿correcto? Hay un gobierno, hay un parlamento, pero todo parece desenvolverse a raíz de lo que se denomina un Estado teocrático, en donde Ali Khamenei tiene el poder. ¿De qué manera ha ido decayendo la figura de Ali Khamenei a lo largo de estos, ¿cuánto? 36 años, ¿no? Que está ya en el poder.
Realmente empezó con la Revolución Islámica de 1979 y él es el líder supremo, así que hablamos de una teocracia. Por eso Exacto. incluso cuando muchos proclaman la muerte de Jamenei o su derrocarlo, en el fondo lo que quieren es la secularización del país. Al mismo tiempo, cuando nosotros Mm, analizamos, por ejemplo, desde afuera, que mujeres quitándose el velo, en realidad es sí. una manifestación Y simbólica quemando las contra fotografías la también, imposición. ¿no? De Ali Khamenei, cosa que no se veía antes, por cierto, ¿ah? Exactamente. Exactamente, entonces en el fondo Mm, es como que desean un cambio del modelo de gobierno, es decir, de una mm. teocracia, ir al menos a un modelo más abierto, más pluralista o una secularización. Ahora, Jorge, permíteme también porque muchas veces luego, bajo la falsa premisa del feminismo desde afuera, generalizamos y pensamos y tomamos, por ejemplo, las protestas de las mujeres como una protesta contra el velo en sí. Lo que ellas en las calles de Irán manifiestan es el repudio contra la imposición del velo, no contra el velo en sí. Un Claro. ejemplo para nuestras sociedades en América Latina sería, no es una protesta contra la cruz, sino que contra la imposición de la cruz hacia una sociedad Mm, entera o una imposición de su interpretación religiosa. Entonces, en eso yo como teólogo incluso concuerdo, apoyo, avalo ese reclamo, porque el Islam mismo es un garante de la libertad religiosa y respeta o defiende el ejercicio del libre albedrío, es decir, ujú. ponerse o quitarse el velo, según el Islam, debe siempre ser la propia elección y el propio derecho de la mujer. Correcto. Para terminar, Marwan, la comunidad musulmana, ¿cómo observa esta situación? Imagino que debe ser más doloroso porque lo ven desde fuera, ¿correcto? Y en ese sentido, ¿cuál es la exigencia de repente para organismos internacionales también, ¿no? Que podrían de una u otra manera ayudar a que el ambiente en Irán pueda apaciguarse o llegar a algún tipo de acuerdo, aunque siempre es bastante complejo, por cierto. Yo diría, sea ahora musulmán, cristiano, creyente o no creyente, creo que es muy frustrante y preocupante al mismo tiempo la situación no solamente de Irán, sino que toda la región, yo diría incluso el Sí, mundo. Tenemos claro, Venezuela, Groenlandia, claro. y eso demuestra la fragilidad de nuestra paz mundial. El Papa Francisco solía decir que ya se ve una guerra, una tercera guerra mundial en partes. Y Mm, eso, de alguna forma, por no lograr resolver los asuntos pendientes a través de soluciones políticas, luego terminas empujando las sociedades a episodios tristes de conflictos bélicos. Y en ese sentido creo que tenemos varias heridas en el mundo en ese momento que al menos necesitan un parche temporal, mucho lejos de sanar, ¿no? La herida. mm, Ucrania también lo mismo, y yo diría como el Medio Oriente en sí. Lo que sí es importante, Jorge, para quizás sintetizar, sí. creo que no hay que caer en esa falacia o en esa mentira que no podemos acuñar jardines de paz, de armonía a través de apoyar guerras o actos bélicos. La paz se construye a través de generar principios de justicia, a través de llegar a acuerdos políticos. La paz no se puede imponer al otro a través de mandar bombas, tanques o misiles. Y en eso, por supuesto, Mm. hay que hacer también una fuerte crítica a la ausencia del organismo internacional en este momento, sea la situación en Claro. Irán, sea en Ucrania, sea Venezuela o el Medio Oriente en sí. Muy bien, nos quedamos con esa reflexión. Marwan, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti, nuestra solidaridad contigo y con la comunidad musulmana también. Gracias. Muchísimas gracias, abrazo.